el espacio que ocupás en la gestión, ¿en qué punto está hoy? Acorde, bueno, ya se firmó el acuerdo con el fondo, ya hay algunas decisiones en el sentido de lo que es la agricultura extensiva y bueno, y la productividad para precisamente generar divisas. ¿Qué lugar está ocupando la agricultura familiar dentro de la planificación? Bueno, por ahí aprovechar la oportunidad para comentar, estuvimos charlando con nuestro ministro, señor Julián Domínguez, en una oportunidad que tuvimos un encuentro que hubo en FAO, en Ecuador, donde se planteaba la discusión del cambio climático y la importancia de la agricultura familiar, ¿no? Y traer por ahí la novedad, compartir con ustedes que estamos pronto a la reglamentación de la ley, algo que la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, la ley 27.118, donde se plantean, entre otras cosas, la creación de un banco de tierras, donde la tierra que tiene el Estado Nacional puede ser usada para la producción de alimentos. Realmente, bueno, es algo que estamos esperando hace mucho tiempo y estamos muy pronto a dar la noticia de que la reglamentación saldrá y saldrá obviamente con presupuesto, como bien decías vos. Después del acuerdo con el fondo, se están rediscutiendo los presupuestos de cada área y bueno, Agricultura Familiar va a contar con un presupuesto acorde a su desarrollo, que es lo que venimos charlando con nuestro señor ministro y prontamente será un anuncio que él hará, ¿no? Sin lugar a dudas, en este combate con los formadores de precios, ya en este caso en lo que es frutas y verduras, en todo caso en los frescos, carnes y demás, está toda esta cuestión planteada con una inflación que lamentablemente nos dio muy alta en el mes de marzo y ha cobrado con esto una significación muy grande la agricultura familiar. Lo que tal vez hay que generar son, digamos, recursos logísticos, una organización un poco más empoderada, no sé si con o la participación de los gobiernos provinciales, porque hay casos donde la cosa no está siendo atendida debidamente. Sí, tenés razón, pero me parece que sí hay que hacer un esfuerzo porque hay que poner por delante el futuro de nuestra patria, el futuro de las generaciones que vienen y poder garantizar alimentos es la tarea principal que tenemos como Estado y la agricultura familiar tiene un importante rol que cumplir en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos que fortalecer los mercados locales, tenemos que fortalecer los mercados de cercanía, tenemos que facilitar la producción y tenemos que potenciar y fortalecer al sector de la agricultura familiar en esto que se va a dar de la lucha contra la inflación. ¿Por qué? Porque si los alimentos viajan miles de kilómetros, obviamente se van a encarecer por el traslado, por la logística, como bien decías vos. Entonces nosotros hay una capacidad instalada en nuestro pueblo de producir alimentos. Lo que necesita eso es acompañamiento. Entonces esa es la tarea que tiene que desarrollar la Secretaría y hemos construido la herramienta para en este tiempo que queda ahora que estamos saliendo de la pandemia poder fortalecer realmente el rol del agricultor y la agricultura familiar en pos de alimentar localmente a nuestras comunidades, ¿no? En algún modo, Miguel, yo pensé en nodos de logística, digamos, en los recorridos de los camiones que se vayan haciendo núcleos de conservación de los alimentos, por ejemplo los frescos, que de alguna manera tengan otro carril de los mercados centrales provinciales que están invadidos de pequeñas mafias que también importan en la intermediación de los precios. Te hablo claramente del caso de Misiones, donde hay 4 o 5 puesteros, como se les dice, que hacen, digamos, el juego de proveer lo extraprovincial y realmente no se puede entender que una manzana cueste 400 pesos, 600 pesos, depende del momento, ¿no? Pero acá llegó el tomate a costar 900 pesos. Sí, mira, nosotros tenemos que democratizar la producción de alimentos, como tenemos que democratizar la justicia, como tenemos que democratizar realmente muchos estamentos del Estado, tenemos que democratizar la producción de alimentos y no puede ser que la producción de alimentos esté en 5 o 6 manos de grandes empresarios que definen los precios. Nosotros por eso hay que fortalecer al agricultor familiar, por eso hay que apostar a repensar nuestro esquema de población. Nosotros tenemos el 92% de nuestra población en grandes ciudades, en 10 grandes ciudades. Tenemos que repensar cómo estamos ocupando nuestro territorio. Y en ese repensar cómo ocupamos nuestro territorio, tenemos que también pensar cómo lo producimos y cómo producimos, vuelvo a decir, alimentos sanos, que nosotros tenemos un país riquísimo donde podemos producir desde el norte hasta el sur variedades, fortalecer la biodiversidad. Hay un enorme potencial que tenemos y es el desafío que hay desde la agricultura familiar, potenciar
esa potencialidad, lo vuelvo a decir y lo reitero, porque realmente si no tuviéramos la posibilidad de producir alimentos sería otro tema, pero sí tenemos esa posibilidad y tenemos la capacidad instalada en los territorios de nuestros productores. Necesitan acompañamiento, necesitan formalización. En ese marco, lo que vos planteabas de los nodos logísticos, estamos pensando un programa junto con Alinaes, porque otra de las cuestiones que tenemos que visibilizar es la comercialización. Entonces, en ese marco, poder armar cooperativas de productores y de comercializadores, armar estos nodos logísticos que vos planteás. De cadenas cortas. De cadenas cortas, estamos pensando un programa que se va a llamar Campo Abierto, porque también tenemos que disputar el concepto del campo. El campo no es la mesa de enlace, el campo está en nuestros territorios y en el ancho profundo de nuestro país, ¿no? Claro, el campesinado en realidad es el que produce gran parte de los alimentos que consumen los argentinos, en todas partes. Bueno, y está el otro tema, si se va precisamente a hacer como alguna vez hizo Néstor Kirchner, cuando no las tenía todas consigo, que era bajar directamente al territorio y unirse a las organizaciones, obviamente estructuradas, perfectamente identificadas frente al Estado Nacional, y hacer con ellas una política directa. Porque a veces los gobernadores son muy quisquillosos, pasa que van y piden en la nación, pero después no bajan los recursos en la intensidad con la que fueron a pedir, o por lo menos con la que espera la gente también. Eso es un gran problema que en el caso de Misiones se ve además con determinadas inclinaciones, si sos o no sos del partido gobernante, me refiero, ¿no? Y es netamente político lo que te digo. Sí, nosotros tenemos el mandato de nuestro señor presidente, y que ustedes lo habrán escuchado muchas veces decir, que él pretende y desea que cada argentino se desarrolle en el lugar donde nació. Eso nosotros lo tomamos como fortalecer el arraigo rural. Esa es nuestra tarea, y eso es la tarea de la política pública. La política pública es para todos y para todas. Esa es la tarea que nosotros asumimos en la Secretaría y es la tarea que hacemos, y con donde haya un Estado nacional fuerte con esta lógica y haya un Estado provincial o municipal que quiera articular y poner por encima las cuestiones políticas y poner por delante la necesidad concreta de nuestro pueblo de acceder a alimentos, como planteábamos recién, con esos gobiernos vamos a estar trabajando fuertemente. Es la decisión del pueblo, del gobierno local, si querer o no profundizar el trabajo que te decía recién, que es una de las cuestiones más importantes que tenemos, que es la producción de alimentos. Entonces, anteayer estuvimos en Jujuy, donde un municipio estableció una ordenanza de determinada X cantidad de tierra que la dedica a la producción de alimentos, 23.000 hectáreas. Y la Secretaría acompañó, junto con el Parque Nacional Callegua, un relevamiento de 1 año y medio donde se certifica la posesión de 63 familias que viven en esos puestos y producen alimentos para la comunidad de Palmasola. Ese es uno de los ejemplos que tenemos que replicar a lo largo y ancho de nuestro país, donde podamos facilitar el acceso a la tierra a los productores, y ahí vos tenés el ejemplo de un gobierno local, de un municipio que apostó a la producción de alimentos. Claro. Y ahí el Estado Nacional acompañó y se certificó la posesión de estos productores, donde le da una garantía y le da la posibilidad de acceder a otros beneficios y a otros programas que obviamente tiene el Estado Nacional y que tiene que ver con el acceso a la tierra, al agua y a la producción. Qué buen ejemplo das, y con esto es lo último, el Estado Nacional interviniendo de manera directa en dilucidar la tenencia de la tierra. Normalmente es mucho más fácil para algunos gobiernos afincar a extensiones, como en el caso de Misiones, extensiones de pino cada día más monocultivadas, y dejando los pueblos arrinconados en las tierras menos productivas y con problemáticas de toda índole. Pero qué bien que el gobierno nacional, lo digo delante de tu presencia, vaya y ponga la lupa donde la tiene que poner, y no espere que le vayan y le entreguen un paper los gobiernos provinciales para indicarle dónde tiene que ir a mirar. Sí, mirá, estamos en una discusión fuerte que tiene que ver, yo te decía recién que estuvimos en Ecuador discutiendo el cambio climático. Una de las consecuencias del cambio climático es el monocultivo de diferentes producciones. Nosotros tenemos que diversificar la producción, tenemos que garantizar la biodiversidad, tenemos que garantizar otra forma de producción, porque en esto va en juego la humanidad, en esto va en juego la posibilidad de tener el cuidado de la casa común que nos plantea el Papa Francisco. Tiene que ver con esto, con cuidar los medios de producción que tenemos,
y donde podamos conjugar que la producción no está por encima de la vida. Entonces nosotros tenemos que poner por encima la vida de nuestras comunidades, por encima del lucro. Esa es la tarea que tenemos nosotros como Estado y tenemos nosotros obviamente la Secretaría, y es, como te decía recién, el mandato de nuestro señor presidente de estar donde hay un derecho que ha de ser cumplido.